Tu palabra. Le invitamos a disfrutar semanalmente del estudio de la palabra de Dios a través del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Dios bendiga a cada hermano. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad del programa Tu Palabra, qué bendición. Gracias porque ya sé que están conectados, ya tienen la cita con nosotros a este programa de estudios bíblicos, donde lo que pretendemos es acercarnos a la Sagrada Escritura con confianza, sabiendo que en ella encontramos la vida eterna y que ellas dan testimonio ¿de quién? Del Salvador, el Mesías, Cristo Jesús, nuestro Maestro. Helen, Dios te bendiga mucho porque ya estás conectada con nosotros en la noche de hoy. Y como siempre les decimos, estamos transmitiendo en Facebook Live a través de tusonidocristiano.tv. Pueden escuchar el audio en la página de tusonidocristiano.org. Y si marca el número de teléfono 1631-359-8262, 1631-359-8262. Usted marque ese número de teléfono y podrá escuchar en, en vivo el audio de estas transmisiones. Adalú Velázquez, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Y recuerde que puede ver también los programas que hemos ya trabajado, los estudios bíblicos que ya hemos podido trabajar, los puede ver y encontrar en la página de YouTube. Busca el canal de Tu Sonido Cristiano y en el canal de Tu Sonido Cristiano podrá ver toda la programación que el Señor nos ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes. Así que, amado hermano, por favor, comparta el video, comparta las transmisiones, porque es que ocurre algo interesante cuando estudiamos la Sagrada Escritura, y es que ellas nos dan fortaleza, nos dan aliento, nos dirigen, y lo que hace es que nos acercan cada día más a ese corazón de Jehová Dios, y podemos entender a profundidad, a cabalidad, todo lo que el Señor Jehová tiene para cada uno de nosotros. Así que comparta esta transmisión, compartan los videos de YouTube, las transmisiones que hemos trabajado ya en Facebook, compártanlas. ¿Por qué? Porque sabemos y estamos seguros que cuando estudiamos la palabra del Señor hay bendición para las vidas. Así que le damos muchas gracias por permitirnos llegar a su, ¿verdad? A sus hogares y a los lugares donde ustedes se encuentran. Gracias a qué? Al Señor y la tecnología que nos ha puesto en las manos para este tiempo que podamos disfrutar de todo esto. Y habiendo ya, ¿verdad?, mencionado todo esto, queremos comenzar de lleno, rapidito, con el estudio de esta noche. ¿Por qué? Porque es un estudio que hay que trabajarlo cuidadosamente y serio, como siempre se debe estudiar la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para poderlo entender y poderlo elaborar. Y es que en el programa pasado estuvimos hablando acerca del Mesías y nos formulábamos la pregunta, ¿este Mesías ya vino? Se ha hablado mucho del Mesías que viene y las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Y la pregunta fue, ¿este Mesías ya vino? Y a raíz del estudio que desarrollamos en la semana pasada, pudimos identificar que este Mesías en realidad ya vino. ¿Y fue quién? Fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret cumplió con cada una de las profecías establecidas en el Antiguo Testamento, en la ley, en el Torá, y cumplió con cada una de ellas de una manera que cuando nos podemos estudiarlas tal vez de una manera meticulosa, nos damos cuenta que para que una sola persona cumpliera la cabalidad de profecía que Jesús de Nazaret cumplió, definitivamente tuvo que haber mano divina en el asunto. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos al mundo de estadísticas, vemos una en 1.000.000, en 1.000.000.000 que se pudieran cumplir, y vimos cómo Jesús de Nazaret cumplió cada una de ellas. Y en el programa pasado estábamos viendo que primero tuvimos que definir lo que era el Mesías para saber en realidad de qué es lo que estamos hablando. Y vimos que Mesías viene del hebreo Mishnah,
Y en griego, Christos, que entonces la palabra Cristo que nosotros utilizamos en latín, o sea que Mesías y Cristo significan lo mismo, y vimos que en hebreo el Mesías se designaba más bien a la persona que era ungida con aceite sagrado. Y vimos distintas posibilidades que podía ser entonces el ungido con aceite sagrado. Y llegamos a un punto clave que era la profecía que da el profeta Natán a David, cuando entonces le dice a David que el Mesías sería de su, ¿verdad? Sería de su línea, de su linaje, y que ese reinado de ese Mesías nunca tendrá fin. Y entonces pudimos identificar cada una de las cosas que eso implicaba. Si usted quiere verlas y estudiarlas, pues le invitamos a que busque el programa pasado, que ahí podrá ver cada uno de estos conceptos. Y en el programa pasado pudimos presentar y ver que ese Jesús de Nazaret, quien murió y resucitó, hizo una promesa, y fue la promesa de qué? De que él regresaría otra vez. Por eso entonces el tema del estudio de hoy es el Mesías de la segunda venida. Nos hicimos la pregunta, ¿el Mesías ya vino? Vimos la contestación a través de la Sagrada Escritura, y hoy entonces vamos a estar trabajando el tema de el Mesías de la segunda venida. Ahora bien, para poder trabajar esto, me gustaría primero presentar lo que dice en Juan capítulo 14, versos 1 al 4. Juan 14, versos del 1 al 4. Y aquí se nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, está Jesús hablando, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. O sea que vemos entonces que el mismo Jesús de Nazaret, el Mesías, prometió a sus discípulos que iba a regresar otra vez. Por eso es que hablamos de la segunda venida del Mesías. Ahora, no solamente que Jesús lo dijo, sino que en el momento en que Cristo era trasladado al cielo, vemos entonces en Hechos capítulo 1, versos 10 y 11, Hechos 1, versos 10 y 11, que dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que no solamente Jesús dice que va a regresar el Mesías, sino que hay un evento sobrenatural en que Jesús es levantado en las nubes al cielo. Y mientras está ocurriendo esto, ocurre otro evento sobrenatural, donde aparecen dos ángeles y le prometen a estos varones galileos que ese Jesús tal como fue levantado al cielo, así vendrá de nuevo. Y para nosotros entonces poder estudiar lo que es la segunda venida del el Mesías, primero tenemos que dejar claro tal vez la línea de pensamiento con la cual vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el tema de escatología. Y en el tema de escatología se caracteriza porque hay muchísimas formas de interpretaciones. Y no es el enfoque de la noche de hoy de tal vez discutir las distintas versiones que hay, sino que el enfoque de este momento va a ser poder descifrar o poder identificar las características que tiene esa segunda venida del Mesías. Pero para hacer esto, tenemos que tomar algunas de las posturas que hay en cuanto a la escatología. Así que estaremos trabajando la visión de pretribulacionista y la premilenial, que es con la cual nosotros nos identificamos
y entendemos que así ha de ser estos próximos eventos futuros. Así que trabajando entonces desde ese punto de vista de pretribulacionista y premilenial, tenemos que aclarar entonces un detalle que mucha gente tiende a confundir y lo escuchamos muchísimo en distintos lugares donde se estudia acerca de la escatología y del fin de los tiempos. Y es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Mesías. O sea, tenemos que tener claro que la segunda venida del Mesías y el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos aparte. No podemos mezclarlos. Cuando estudiamos la Sagrada Escritura y vemos las profecías, tenemos que estar claros de esto. ¿Para qué? Para no mezclar y no confundirnos. Tenemos el arrebatamiento de la iglesia. Es un evento que, según nuestra línea de pensamiento, ocurre antes de la gran tribulación. Ahora, ¿habrá algún pasaje que pueda postularme esto? Pues mira, si vamos a 1 Tesalonicenses 1:10. En 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice, está Pablo hablándole a Tesalónica, y esperar de los cielos a su Hijo con H mayúscula, o sea, a Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vemos aquí en un versículo claro que Jesús nos librará de la ira venidera. En Apocalipsis 3:10 se le presenta también cuando se habla a las iglesias, diciendo el mismo Jesús, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí vemos dos versículos que nos instan que ocurrirá un arrebatamiento, un movimiento de la iglesia que ha permanecido fiel. Ahora, en 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Nos presenta cómo será ese momento del arrebatamiento de la iglesia. Y vemos que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, o sea, la iglesia, las personas que han fallecido en Cristo Jesús, que han confesado al Señor Jesús como su Salvador, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso es que nosotros entendemos que el arrebatamiento de la iglesia es un evento totalmente distinto a la segunda venida de Cristo. Porque aquí estamos viendo que cuando la iglesia es arrebatada, ¿qué dice? En el versículo 17 que acabamos de leer, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, la iglesia es levantada al cielo. El Mesías no desciende a la tierra. Quiere decir que va a haber un encuentro donde se va a dar en el aire entre la iglesia y el Señor Jesucristo. Por tanto, este evento del arrebatamiento de la iglesia no lo podemos catalogar como la segunda venida del Mesías, porque será un evento en el aire. Que si será en la estratosfera, que si será en el universo allá, yo no sé. Yo sé que la palabra dice y me asegura que los que seremos creyentes seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. Y nos encontraremos en el aire. Y lindo cuando dice, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, habiendo dicho o dejado claro que el arrebatamiento de la iglesia es un evento que no se cataloga o no lo podemos mezclar con lo que es la segunda venida del Mesías, entonces la pregunta lógica sería,
¿Y cómo entonces es la segunda venida del Mesías? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué características tendrá la segunda venida del Mesías? Pues eso es lo que vamos a estar trabajando en la noche de hoy y pidiéndole al Señor que nos ayude a poder entender cada una de estas cosas. Tenemos por ahí a Félix González, Dios te bendiga mucho, Panchi Rodríguez, Gloriluz Hernández, bendiciones a cada hermano. Tenemos a Lynn Flores, tenemos a José Cubertiel, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Tenemos al hermano Israel Santos, gracias por estar conectado con nosotros. Dios le bendiga muchísimo. Pues entonces vamos a estar discutiendo cómo será esa segunda venida del Mesías. Y lo vamos a hacer en forma de unas preguntas y pasajes bíblicos que nos describen cómo será esa segunda venida del Mesías. Y tal vez algunos posibles cumplimientos que se han dado en la historia de estas cosas. ¿Ok? La primera pregunta acerca de la segunda venida del Mesías sería: ¿cómo regresará el Mesías? Para poder contestar esta pregunta de cómo regresará el Mesías, vayamos entonces a Lucas 21, el verso 27. Lucas 21, verso 27. Nos dice: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cómo regresará el Mesías? Con poder y gran gloria. ¿Cómo que con poder y gran gloria? Porque vendrá entonces lo que conocemos, como bien mencionamos, el momento del milenio para comenzar el reino. La batalla del Armagedón para comenzar el milenio, el reino de los 1000 años. La próxima pregunta que podríamos entonces identificar o hacernos es: ¿cuántos le verán? ¿Quién podrá verle cuando Él regrese en la segunda venida del Mesías? En Apocalipsis 1:7 se nos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea que cuando Él venga, todo ojo, o sea, todo ser humano podrá ver cuando el Mesías regrese. Y hace años atrás diríamos, eso es imposible, porque si Él va a llegar allá en el área de Israel, pues cómo vamos a hacer los boricuas o los que estamos fuera de esa área para poder ver la venida. Gracias a Dios por la tecnología que ha venido para qué, para ese cumplimiento de esa profecía. Ahora, ¿cuán visible será su venida? Sería la otra pregunta. Y en Mateo 24, ¿quién mejor que el mismo Jesús que nos diga cuán visible será? Mateo 24, verso 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Acá donde el Señor nos ha ubicado en este tiempo, hay una característica, y es que cuando dice a llover, de aquí parece que el cielo se va a caer en canto. Y se da mucho este evento de los relámpagos constantemente con cualquier lluvia que ocurre. Y es impresionante porque aún cuando es de día y surge un relámpago, el relámpago como quiera ilumina la zona donde cae, aún estando la luz del día. Y así dice la Sagrada Escritura que será como un relámpago que empieza en una esquina y termina en la otra. Quiere decir que toda persona lo podrá ver, será notable, todos se darán cuenta cuando ese Mesías regrese en gran gloria y poder. Ahora, Jesús no solamente lo deja ahí, sino que va más allá. Y Él nos deja entonces a nosotros que, aún sabiendo que la pereza es algo normal, o sea, humano de cada uno de nosotros, el Mesías nos deja dicho algo que puede ayudarnos. ¿Para qué? Para que estemos alerta. Y en Mateo 24:42,
el Mesías Jesucristo, Jesús de Nazaret, nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, somos humanos, se nos olvidan las cosas, nos distraemos. Él nos dice: velad, estad atentos, porque no sabemos en qué momento será. Ahora, ¿qué advertencia ha dado el Mesías para que no seamos tomados por sorpresa de este evento? Que no queremos que nadie esto le tome por sorpresa. En Lucas 21, versos 34 al 36, nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos a los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que para que nosotros no seamos tomados de sorpresa, tenemos que estar velando, atentos. Y aquí se nos especifica que no entremos en glotonería, en embriaguez y en los afanes de esta vida. O sea, que no nos acomodemos mucho aquí donde estamos, que no nos envolvamos tanto, que si con la pandemia, que no nos envolvamos tanto, que si tengo que pagar los biles y aquello. Jehová, estudiamos ya los nombres de Jehová y sabemos que Jehová Jireh. Vamos a estar nosotros alerta al próximo evento de importancia y trascendencia para nosotros los creyentes. Ahora, hay muchas personas que se preguntan, pero ven acá, llevan años diciendo que Cristo viene y que Cristo viene y no acaba de llegar. Y algunas personas lo tienen por demora o con que eso no va a ocurrir. Pero las Sagradas Escrituras nos dan luz acerca de esto. Si nosotros buscamos segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mismo amor que impulsó al Mesías a morir en la cruz del Calvario es el mismo amor que impulsa a que tal vez se espere un poquito más. ¿Para qué? Para que ninguno perezca, sino que procedamos todos al arrepentimiento. Eso podría tal vez decirse del por qué se ha demorado, si podemos llamarlo así, porque sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, esta segunda venida del Mesías. Ahora, hay otra pregunta que podemos hacernos, y es entonces nosotros, en lo que el Mesías viene, ¿cómo nosotros debemos vivir? ¿En qué nosotros debemos estar enfocados? Y en Tito, capítulo 2, versos 11 y 14, se nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que debemos vivir mientras estamos esperando la venida del Mesías, debemos vivir sobriamente, justamente y piadosamente. ¿Qué quiere decir esto? Demostrando lo que el Señor Jesucristo nos enseñó cuando vino en su primera venida. Ahora, ¿qué puede estar ocurriendo en el mundo o cómo será la vida en el mundo cuando el Mesías vaya a venir? Y el mismo Jesús nos lo dice en Mateo 24, versos 37 y 39 al 39.
Dice más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que el Hijo del Hombre vendrá en el momento en que la gente se haya olvidado de él y estén viviendo a espaldas y los pocos profetas que hayamos quedado llevando el evangelio no se nos haga caso, en ese momento vendrá el Mesías. Ahora, hay algo que siempre trae interrogantes y es que esa segunda venida del Mesías, ¿para qué va a ser o qué otra característica puede tener? En Mateo 16:27 y Apocalipsis 22:12, que será un tiempo, que esta segunda venida del Mesías será un tiempo de recompensa para nosotros. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así será el tiempo de la venida del Mesías. Y uno de los propósitos será para dar recompensa según nuestras obras. Ahora, esta pregunta es clave. ¿Por qué regresará el Mesías? ¿Cuál es el motivo para que el Mesías regrese? Y en Hebreos 9:28, las escrituras tienen la respuesta a todo esto. Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que esperan en él. Así que cuando el Mesías venga, vendrá con el propósito de salvar a los que esperan en él, dar recompensa y establecer su reino. Y por eso nosotros podemos decir que cuando venga el Mesías por segunda vez, nosotros experimentaremos completamente la realidad de nuestra salvación. Y eso lo vemos en 1 Corintios 1:7-8, donde se nos dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros experimentaremos completamente la realidad de nuestra salvación cuando el Mesías venga por segunda vez. Así que tal vez, habiendo identificado algunos puntos de cómo será la venida, la segunda venida de este Mesías, la cual él mismo prometió, los ángeles prometieron, y hemos visto características de cómo será o qué ocurrirá, pues usted sabe que ni lento ni perezoso han habido mucha gente, como también vimos en el estudio pasado, que han dicho que son la segunda venida del Mesías. Y entonces vamos nosotros a poder tal vez identificar o ver algunos de ellos para nosotros poder identificar o saber si verdaderamente son el Mesías. Y el último de los Mesías que nosotros pudimos, ¿verdad? Y diríamos Mesías con M minúscula, que nosotros pudiéramos tal vez identificar o que hablamos la semana pasada, fue de Bar Kokhba, que era hijo de mentiroso, que se cambió el nombre a hijo de estrella. No sé si se acuerdan de eso. Y este fue uno de los más prominentes y luego vino uno que tuvo tanta fuerza como ese. Y fue un judío turco del siglo XVII, que se llama Çağatay Sevi. Çağatay Sevi se proclamó como el Mesías y viajó extensamente a Egipto, Jerusalén, Constantinopla y atrajo a muchos rabinos, a muchos eruditos y gente común. Ahora él engendró una mezcla de enseñanzas y costumbres bizarras basadas
en parte del canibalismo. Y no solamente eso, que cuando lo evalúan, ¿verdad? Las personas que han podido estudiar lo que es la psicología, se han dado cuenta que eran características de una psicosis maníaca depresiva, lo que este Mesías presentaba. Lo interesante es que por estas prácticas del canibalismo y estas cosas que hacía, las autoridades turcas se van en búsqueda de él y lo arrestan. Lo interesante de esto es que cuando se le arresta, le dicen, tienes dos alternativas. O te matamos o te conviertes al Islam. Mira las alternativas que le dieron a este Mesías. O te matamos o te conviertes al Islam. Y usted sabe qué Sebi hizo. Sebi escogió el Islam. Lo interesante de esto es que sus seguidores, luego de que esto ocurre, continúan ellos buscando la manera, continuaron buscando la manera de explicar su conversión de una manera favorable a los reclamos del Mesías. Sin embargo, nosotros vemos el número 23:19 que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Proclamabas algo, te viste contra la muerte, entonces cambiaste, pues verdaderamente no eres el Mesías. Así que podemos decir, te desciframos, eres un falso Mesías. Luego de este, podemos identificar a Inri Cristo. Inri Cristo se considera la reencarnación brasilera. Mire esto. En el año 1 después de Cristo, usted sabe que cuando se le crucifica a Jesús, Pilato le pone un letrero que decía Inri. Inri lo que significa es Jesús Nazarenus Rex Ioaderum, que esto quiere decir Jesús de Nazaret, rey de los judíos. De ahí él saca este Inri Cristo. Así que en el 1979, el brasileño Álvaro Tesis, y mire esto, que en este tiempo era conocido como Yuri de Nostradamus. O sea, primero seguía las profecías de Nostradamus. En el 1979, él ayuna en Santiago de Chile y en esta experiencia de ayuno tiene lo que él llama una epifanía, una revelación que cambiaría su vida y las de otros, que le fue dada y el que se le dijo en esa epifanía de que él era el Hijo de Dios, la reencarnación de Jesucristo. Mira el término reencarnación. Cuando nosotros estudiamos la Sagrada Escritura sabemos que reencarnación es algo errado. Ahora, él decide dejar todo atrás, su nombre y su viejo apodo, incluso su pequeña casa en Santa Catarina, y comienza a llamarse a sí mismo como Inri Cristo. Ahora funda, luego de 3 años, la Orden Universal Suprema de la Santísima Trinidad. Esa es su iglesia. Y esta la funda en Belén. Luego de un paso por Curitiba, se instala de manera definitiva en las afueras de Brasilia en 2006. Allí emplaza la Nueva Jerusalén, que es un complejo que está protegido. Mire esto, la Nueva Jerusalén de él está protegida por una cerca electrificada y coronada con alambres de púas, en el que vive junto a él 12 discípulos. En esa Nueva Jerusalén vive este hombre, Inri Cristo, con 12 discípulos, que de estos 12 discípulos, 3 son hombres y 9 son mujeres. Ahora, él asegura que como parte de su revelación, él se mantiene célibe y que todos los que viven en esa Nueva Jerusalén tienen una vida de castidad. Ahora, Inri Cristo no es un personaje desconocido en su país. Él participa en programas de televisión, está en las redes sociales, lo encuentras en YouTube, en Facebook, y tiene más de 330,000 seguidores en estas plataformas.
Ahora, sus discípulos siempre visten con una ropa azul cielo y también abandonaron sus nombres originales o que sus padres les pusieron por un nombre que Inri Cristo les dio a cada uno de ellos. Interesantemente, todos los nombres de estos 12 discípulos que él tiene comienzan con la letra A. ¿Qué hay detrás de esto? Pues sinceramente no se conoce. Lo que sí se puede decir es que Alara, que es su discípula menor, es su asistente personal. Ella se encarga de supervisar que Inri Cristo tenga todo lo necesario para poder predicar, le prepara su ropa, se la plancha, le prepara su iPad e inclusive lo viste antes de la predicación. Ahora, él dice que él puede acordarse de detalles de su primera venida. Él recalca que él se acuerda de su primera venida aquí a la tierra, pero que no puede explicar qué fue lo que ocurrió durante los 18 años de ausencia de Jesús en la Biblia. Usted sabe que Jesús nace y hay un periodo de unos 18 años que no se menciona nada de él. Pues fíjese, de ese periodo él no se acuerda de nada. Y entonces cuando se le habla o se le cuestiona acerca de Apocalipsis 1, versículo 7, donde dice que se promete, que lo vimos, que Jesús que viene en las nubes, él lo que dice es que, bueno, esto se hace referencia a que yo puedo viajar por el mundo en avión. Por eso, yo voy por las nubes. Esa es la teoría de Inri Cristo, donde se autoproclama el Mesías que no se acuerda de nada y que luego de seguir las profecías de Nostradamus se autodenomina en Mesías, vive una vida apartada con sus 12 discípulos sin integrarse con el resto de la comunidad, algo totalmente distinto a lo que Jesús de Nazaret vivió y enseñó. Por tanto, decimos, también ha sido descartado como Mesías. Ahora, esto no se queda ahí. Nosotros vamos a pasar entonces a Visarion. Visarion es el Jesús de Siberia. Vea esto. Vamos brincando de continente en continente. Su nombre es Sergei Torov y era un reconocido agente de policía de tráfico en Siberia. ¿Por qué era reconocido como agente de policía? Porque este agente de policía de tráfico lo que hacía era buscar los eventos en que él podía ayudar como un buen samaritano. Buscaba bajar como en las películas, bajar los gatos de los árboles, paliar para despejar los caminos, sacar la nieve y los carros pudieran pasar. Ese era el tipo de trabajo que siempre se le asignaba a este hombre como policía. Ahora, en el 1991, la Unión Soviética comienza se dice que se desmembraba y la realidad de Torov también, y lo hacía de manera radical. Fue en ese entonces en ese momento, que él tiene una epifanía que le revela su nueva identidad. Podemos decir que el timing fue totalmente perfecto, porque tras la caída de la cortina de hierro, millones de rusos regresaron a la Iglesia Ortodoxa tras 7 décadas de supresión. Ahora, hubo otros que fueron a buscar otras alternativas por los tiempos venideros. Y en este contexto surge este hombre Visarion, el Jesús de Siberia. Él dice, o mejor, perdóneme, él funda la Iglesia del Último Testamento. Mira cómo él llama, Iglesia del Último Testamento. La funda en una aldea que está a 3 kilómetros de Moscú. Y alrededor de esta aldea comienzan a surgir otras ecoaldeas regadas en el bosque cercanas a él, y comenzaron entonces a levantar escuelas y otras instituciones que promueven la autosuficiencia.
Sabemos que en esta zona la temperatura puede llegar a menos 50 grados bajo cero. 50 grados bajo cero, sin embargo, esto no, no es un impedimento para que sus seguidores salgan a las calles y hagan unos peregrinajes con él. Ahora, en estos sitios, él tiene esta se identifica porque tiene una mezcla de elementos de lo que es la Iglesia Ortodoxa rusa con el budismo. También mezcla conceptos del apocalipsismo que le dicen, el colectivismo y el ecologismo. Tiene una mezcla de ideas este hombre y allí viven bajo unas reglas totalmente estrictas. Lo primero es que todos son vegetarianos. Está prohibido fumar, beber alcohol, portar o guardar dinero. Si usted tenía dinero que lo había obtenido antes de ser salvo, como él dice, por él, ese dinero usted se lo tiene que dar a él como la institución de la iglesia para que la iglesia pueda seguir trabajando. Ahora, esta gente generan grandes ingresos con artesanías, con madera, cerámica, etc. Ahora, lo interesante es que el dogma de esta iglesia está basada según su nombre. Su nombre es Iglesia del Último Testamento. ¿Por qué? Porque su dogma está basado en el Último Testamento. ¿Y a qué ellos llaman el Último Testamento? Pues el testamento que nada más y nada menos el mismo Visarion escribió. Y dentro de él pues, hay una serie de mandamientos y ritos que hay que hacer. ¿Para qué? Para que todos puedan ser salvos. Ahora, él se caracteriza porque es una persona muy pausada, él no levanta la voz nunca. Sin embargo, él anunció, y todavía lo están esperando, que él partiría en un ovni. Henry Cristo dice que el Apocalipsis 1.7 de que va por los cielos porque él se mueve de avión en avión. Dice que es que viene un ovni y lo va a levantar y se lo va a llevar. Y así pues se cumplirá esa profecía, de la cual están todavía esperando que ocurra. Y no se le conoce ningún milagro dentro ni fuera de la comunidad. El Jesús de Nazaret que nosotros conocemos es un Jesús que fue claro constantemente, que nunca buscó el dinero de sus discípulos, sino que decía, sígueme, yo no tengo dónde postrar mi cabeza. Por tanto, podemos identificar a este como otro falso Mesías. Ahora, esto no se queda ahí, amado hermano. Hay tanta gente con deseos de tener el poder que el Mesías tiene. Y vamos a llegar entonces a Moses. Y Moses es un Zulú que se transforma en el Rey de Reyes. No digo el apellido porque no me sale. Y en 1992 Moses tuvo un sueño tan vívido que lo tomó como si hubiese sido real. Dios el creador bajaba para anunciarle que él era el elegido. Para ese entonces dejó su trabajo como vendedor de joyas y comenzó a predicar por las calles de una ciudad de unos 14,000 habitantes, cerca de la capital de su país africano. Luego de la revelación, al igual que su antecesor, se autoimpuso un retiro en el desierto para meditar. Él asegura que en ese desierto se le apareció el diablo para tentarlo. Ahora, él gana esa tentación en el desierto. Por tanto, en ese momento fue que nació o volvió a nacer como el Hijo de Dios. En la actualidad, tiene más de 40 discípulos que se reúnen en un precario complejo, un precario templo. Y en ese lugar él se hace llamar el Rey de Reyes, se hace llamar el Señor de Señores o simplemente Jesús. Ahora, Jesús no es célibe. Jesús en esta ocasión está casado con una de sus discípulos más prominentes. Esta mujer renunció a su nombre mortal, ángel,
para convertirse en la madre del mundo entero. O sea que este no es célibe, está casado y está casado con una de sus feligreses que ahora se llama la madre del mundo entero. En unas entrevistas que le hicieron, él asegura que tiene capacidades milagrosas, como la inmortalidad. O sea, él nunca va a morir. Y dice que las palabras de él en una entrevista en The Christian Post, él dice, me estoy preparando para la apertura de las tumbas y la curación de los ciegos y cojos. Es Dios, pero todavía no está preparado para los milagros. Esto rápido me hace pensar en Jesús el Nazaret, donde tan pronto comenzó su ministerio, no dudaba en hacer los milagros y en ayudar y bendecir a las personas. Él tiene casos también de económicos cuestionables. Hay un anciano de 84 años que es pensionado. Y el caso de este anciano es recalcable porque ese anciano, toda la pensión que él recibe se la otorga a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclusive se divorcia de su esposa y cuando la esposa le pregunta por qué te divorcias de mí o te separas de mí, la contestación que él le da es porque este es el sacrificio que yo necesito hacer para mi alma. Así que ¿de dónde saca él que ese es el sacrificio? Pues esa es la parte cuestionable. Vemos aquí entonces a un Rey de Reyes, Señor de Señores, que no está preparado para sanar todavía y que tiene problemas económicos. Por tanto, podemos identificar que tampoco es el Mesías de la segunda venida. Ahora, esto no se queda ahí. Tenemos a Jesús Matayoshi. Este es un político japonés. Se conoce como el político japonés del juicio final. Y este hombre nació en 1944 y luego de justo un año después de su nacimiento, hay unos eventos en la vida de cada de estas personas que marcan sus vidas y se cree que de ahí sale todo esto. Pues una vez él nace en un año, que hay una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, que es conocida como el Tifón de Acero, allí en Japón, donde hubo más de 250.000 víctimas. En este escenario, los mismos que los entrevistan dicen fue que él tuvo que haber sufrido un trauma junto a su familia. Y creció en una carencia de la posguerra. Así que las razones de todo esto pueden ser ¿verdad? Pueden ser muy variadas de dónde sale. Ahora, este hombre tiene un título universitario, tiene una formación como predicador protestante. En el 97 funda el Partido de la Comunidad Económica Mundial. ¿Cómo que el Partido de la Comunidad Económica Mundial? Lo que pasa es que el enfoque de él es una organización político-religiosa. Esto él lo saca, como él es el Cristo, el Mesías, pues él elabora esta forma. Ahora, la misión de él es salvar las almas del mundo, pero dentro del sistema actual. O sea que este mundo está como está y él va a salvar las almas de las personas en este sistema como está, porque este es el que es y así está bien este sistema. Tiene unas ideas parecidas a lo que es el socialismo y todo esto, pero lo que llama la atención es que este hombre ha buscado la manera de poder ser parte del sistema de gobernantes de su pueblo. Desde que fundó su movimiento ha participado en 16 elecciones. Ha buscado ser alcalde, consejero, gobernador, cualquier cargo dentro de la política. Y en esas 16 elecciones, amado hermano, no ha ganado ni una. El camino, según él, el camino hacia la salvación no es sencillo, porque solamente el 1% de la población japonesa es cristiana y él está apelando
a comenzar su obra con ese 1% solamente. Cada vez que surge un evento de política, usted lo puede ver a él predicando con un megáfono encima de un auto, llevando el evangelio de prosperidad según el reino que él va a establecer. Nosotros vimos que el Mesías es un Mesías que reina en los corazones, y vimos que cuando venga en su segunda venida, impondrá su reino, y no habrá reino igual ni semejante al de él. Por lo tanto, no hay que buscar la manera de que otros me aprueben el reino. Así que este Mesías también queda descartado. No es un Mesías cierto. Pasamos al próximo. Hay uno en Australia, se llama Alan Young. Y este Alan Young australiano está casado con María Magdalena. En el 1997, él atravesaba una depresión en un pueblo, ¿verdad?, pequeño de Australia. Estaba recién separado, su vida parecía carecer de un sentido hasta que volvió a tenerlo. ¿Y cómo surge entonces la revelación a este hombre? Fue que en su oficina, donde trabajaba como programador de software, tuvo una oleada de recuerdos y sensaciones que él dice que inundaron su alma, y olvidó todo en cuanto a su ex y las penurias, pero recordó todo lo que había vivido en el pasado hace 2000 años, cuando fue el Jesús del Nazaret. Él, como desarrollador o programador de software, trabaja todo en sus páginas web. Y él dice en una de sus páginas: hace apenas un poco más de 2000 años, llegamos a la tierra por primera vez. Mi nombre en ese entonces era Yeshua, o sea, el Jesús de la Biblia, hijo de José y María. El nombre de María entonces era María de Magdala, la mujer identificada en la Biblia como María Magdalena. María era mi esposa entonces y la primera persona a la que aparecí después de ser crucificado. Él, con 54 años, tiene alrededor de 20,000 feligreses, y todos son a través de la internet, y su movimiento religioso se llama Verdad Divina, y esto lo fundó poco tiempo después de su reencuentro consigo mismo en esa oficina. Ahora, Mariluc, que es la esposa y su segunda esposa, es presentada entonces como la María de Magdala. Él dice: tengo recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustiante para mí como lo fue para mi esposa María de Magdalena, que estuvo allí presente. Estas son declaraciones de este hombre. Entonces él aseguró que entre su primera muerte en el siglo I y el siglo XX en que se está viviendo, él lo que se ha dedicado es a conducir desde el cielo una gran misión para descubrir más verdad espiritual, que fue alimentada por mi deseo personal y pasión para estar cada vez más cerca de Dios. O sea que este hombre no sabe ni quién es, porque dice que es el Mesías, que es el mismo Jesús de Nazaret, y el mismo Jesús de Nazaret se declaró como el Hijo de Dios, que tenía contacto directo con el Padre. Y él dice que durante estos siglos él lo que ha estado era tratando de entender la verdad espiritual de quién era este Dios y acercarse más a este Dios. O sea que ni conoce a quién es su Padre. Así que este Jesús de Australia también le ponemos el sello de que es un falso Mesías. No hay nada que buscar con este hombre. No se queda ahí, amado hermano. Aparece un hombre llamado David Shayler, también conocido como Dolores. Sí, amado hermano. Shayler habla muy positivamente de otro David Icke. Este David Icke ha afirmado ser el Hijo de Dios. Y David ha hecho un trabajo enormemente importante. Él dice que él lo ve como el Juan Bautista de mi Cristo. Le hablé por teléfono y le sugerí que nos encontráramos.
En esa reunión, Shayler reclama la divinidad y dice que David Icke le da la divinidad a él y lo bautiza como el gran Mesías. Ahora, Shayler está comprometido con destruir lo que él llama el imperio sinoísta. Ahora, hay algo interesante de este David Shayler, y es que en un artículo en el London Evening Standard del 2009, él discutió el reclamo de que era el Mesías. Y más que discutió ese reclamo, él reveló que también vivía como una mujer en cuclillas en una pequeña ciudad. Y ahí vemos la foto de Dolores. Desde ese entonces, Dolores Kane, que es como él se hace llamar. Ahora, cuando se comienza a investigar sobre él, se encuentran entonces que su exnovia, una tal Annie, afirma que la larga batalla que Shayler ha tenido con los servicios de inteligencia secretos lo ha llevado a sufrir un colapso mental. Y desde ese entonces, Shayler ha sufrido daño en lo que ellos llaman en el alter ego, que lo ha convertido en un travesti, también vistiéndose como Dolores Kane. Este hombre se hace llamar el Mesías. Y es un Mesías que no tiene identidad propia. Cuando nosotros vimos que Jesús, cuando se paró en el altar, en la sinagoga, en el templo, y comienza a leer las profecías y termina diciendo, y esto ha tenido cumplimiento hoy delante de sus ojos. O sea, yo sé quién soy, yo soy el Mesías. Así que si este no sabe quién es, podemos ponerle el sello de que no puede ser entonces el Mesías tampoco. Ahora pasemos a un personaje que es bastante conocido y es el José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda se hizo llamar como Cristo hombre, luego como el anticristo, con apodo de Papi o Papito Dios. Así él se autodenominaba. Ahora, este hombre estuvo casado con dos mujeres y con ambas se divorció. Y en su última etapa fue casado con una tercera mujer que vamos a ver ya mismo. Y José Luis de Jesús Miranda fue el líder del culto Creciendo en Gracia, con una sede acá en Florida. Ahora, afirmó que él era el regreso de Jesucristo, como también luego afirmó que él era el Mesías. Es Jesucristo y el Mesías, una combinación de ambas cosas, perdón, de Jesucristo y el anticristo. Él es una combinación de ambas cosas. Así que era muy conocido por sus declaraciones que eran en contra de la iglesia tradicional. ¿Por qué? Porque las interpretaba todo a su manera. Este hombre, cabe también recalcar que tuvo cargos criminales de robo de dinero en efectivo. Estuvo preso por 9 meses por esa condena. Tuvo 4 hijas, un hijo. Y dice que, según las informaciones acerca de su muerte, cuando falleció de una cirrosis hepática. Y cuando él falleció, los que estaban al lado de él dijeron, él va a resucitar porque él es el Cristo hombre. A los 3 días resucita. Y sabemos la historia de que comienza el cuerpo a apestar y no querían que se lo llevaran. Y se tuvieron que meter las autoridades y entonces sacarlo de donde lo estaban velando y enterrarlo, contra de la voluntad de todas las demás personas. Ahora, con la muerte de este hombre, nosotros diríamos, bueno, pues está bien, pues salimos entonces de este revolú. Pues permítame decirle que esto no ocurrió. Este hombre muere y comienza entonces una crisis que se comienza a apoderar de lo que es Creciendo en Gracia. Ahora, eso trajo una división. Unos meses después de que él muere, la organización quedó en manos de 3 personas.
Una es Lisbeth García, que era su esposa en ese tiempo. La otra fue José Luis, perdón, Martín Guiro, que era obispo de Creciendo en Gracia en Colombia, y Andrés Cudris, que era también otro obispo. Ahora ellos se autodenominaron, cuando él muere, estas tres personas se autodenominan como los ángeles, que entonces iban a guiar a la congregación en esta nueva etapa que estaban viviendo. Uno se quita porque no quiere seguir traicionando a su papi, porque su papi daba unas enseñanzas, y ahora Lisbeth García, su esposa, estaba dando otras enseñanzas, estaban en contra, pues él se retira, luego se retira el otro y se queda su esposa sola, Lisbeth García, con el ministerio de Cristo es una mujer. Ese es el ministerio de esta mujer, de la esposa de Miranda. Por tanto, tanto él como su esposa son falsos profetas, porque no han cumplido con lo que han dicho, y no solamente han cumplido con lo que han dicho, han cambiado su enseñanza con el pasar de los tiempos. Y ahora, esto a nosotros lo que nos lleva a pensar es, ¿y cómo yo sé entonces cuál es el Mesías? ¿Cómo yo sé entonces que todo esto es cierto o no es cierto? Pues permítame decirle que Jesucristo mismo, el verdadero Mesías que tuvo la primera venida, nos trae enseñanza y luz acerca de esto. En Mateo 24, versos 23 al 26, Él nos dice: entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué Jesús está tan claro de esto? Que si te dicen allí hay un Mesías, o el Mesías está allá, no hagas caso. ¿Por qué? Porque ya vimos que su venida será como un relámpago, que todos se darán cuenta. Y nos dice la Sagrada Escritura que su venida todo ojo lo va a ver. Así que vamos a estar seguros de quién será. No hay por qué estar pendientes a los que se levantan por ahí haciéndose pasar por Cristo. Y rápido viene la pregunta de ¿cómo será esto? ¿Cuándo? Pues el mismo Jesús en Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre. Nadie sabe el momento preciso en que vendrá el Mesías. Lo que sí sabemos y estamos claros es que todo lo vamos a ver y nos vamos a dar cuenta cuando Él llegue. De eso podemos estar claros, porque son las promesas que el mismo Jesús le dejó a sus discípulos. Y recordemos entonces que en Hebreos 10:23 las escrituras nos dicen: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Me encanta entonces 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y la traducción lenguaje actual está precioso como lo dice, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Si el Mesías, que cumplió con todas las profecías del Antiguo Testamento, fue fiel, preciso y exacto, ¿por qué yo no voy a vivir confiado y esperanzado que las promesas que me dio las ha de cumplir cada una de ellas? En Números 23:19 leíamos que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Estamos claros que el Mesías, Cristo Jesús, no ha tenido todavía su segunda venida,
y nosotros como iglesia estamos esperándolo, ansiosos de que llegue. ¿Para qué? Para por fin encontrarnos con Él en los cielos y poder disfrutar de la vida eterna y plena que Él nos ha dado y nos ha otorgado. Así que los alentamos de que cada día confíen y se amparen más en las promesas de la Sagrada Escritura, porque hemos visto que a través de los siglos, y no importando lo que ocurra, cada una de ellas se cumplen, y lo que nos da es certeza de que el Mesías viene, porque Él me lo prometió, Él lo dijo, los ángeles lo testificaron. Por tanto, póngale el sello que esa segunda venida está todavía pendiente para todos los que le estamos esperando. Dios le bendiga muchísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos por ahí a Stephen Towers, tenemos a Yamari Santos, tenemos por ahí a María Ruiz, Elizabeth García, Eneida Rodríguez. Dios te bendiga, Eneida. Tenemos a Elizabeth García. Dios te bendiga mucho. Tenemos la pastora Cecil Rivera, Loriluz Hernández. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Y aquí estamos, ¿sabes? Domingo tras domingo, en este empeño de estudiar las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna y en ellas está el testimonio de Cristo Jesús, el Mesías. Dios le bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana en este programa Tu Palabra, qué bendición. Recuerde que nos puede ver los videos en YouTube, en la página de Tu Sonido Cristiano, en el canal de Tu Sonido Cristiano. Podrá encontrar todos los programas que hemos podido trabajar hasta este momento que el Señor nos ha dado el privilegio. Muchas gracias, Dios le bendiga muchísimo y hasta la próxima, el próximo domingo en este programa Tu Palabra, qué bendición. Deseamos haber bendecido su vida trayendo el aliento de la palabra de Dios. Recuerde que puede escribirnos al email tupalabra@tusonidocristiano.org. Gracias por haber sido parte del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura.